Hake Michei se encontraba en medio del depósito de chatarra más grande que jamás había visto, secándose el sudor de la frente mientras sus hijos gemelos avanzaban hacia Outpost Darwin. A su alrededor, metales retorcidos y naves espaciales rotas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La mayor parte era basura, en realidad. Pero Hake no había venido aquí durante la mayor parte del tiempo. Había estado trabajando como técnico de mantenimiento en el puesto de avanzada durante 3 años, reparando filtros de aire y parchando fugas de agua por apenas créditos suficientes para comer. Todas las especies de la galaxia parecían tener mejores trabajos que los humanos. Los altos quillons azules consiguieron los puestos de ingeniería. El régimen armado dominó el trabajo de seguridad. Los humanos consiguieron los trabajos que nadie más quería. Pero Hake había estado ahorrando. Todo el crédito sobrante fue a parar a una caja cerrada con llave debajo de su litera. Había estado planeando esto durante meses. El crucero belcartiano estaba en la parte trasera del depósito de chatarra, medio enterrado bajo una unidad de almacenamiento derrumbada. Era enorme, quizá de 80 metros de largo, pero estaba cubierto de tanto óxido y corrosión que el revestimiento plateado original se había vuelto de un color marrón anaranjado enfermizo. Un motor faltaba por completo. La cubierta de la cabina se había roto hacía siglos. Enredaderas de alguna planta alienígena habían crecido a través de las cubiertas inferiores. El dueño del depósito de chatarra, un insectito de 6 patas llamado Cheater, se rió cuando Hake lo señaló. Ese viejo Belcar estuvo ahí parado durante 30 años. Tal vez más. Nadie lo quiere. El imperio belcartiano cayó hace 300 años. Su tecnología ya es historia antigua. Hake caminó lentamente alrededor del barco, pasando la mano por el casco corroído. La pintura se desprendió bajo sus dedos. ¿Qué tan en serio lo dices? El traductor de Cheater convirtió sus chasquidos en palabras entrecortadas. ¿Sabes algo sobre los barcos Belcar? Sus computadoras necesitan una interfaz psíquica. Ustedes los humanos no tienen habilidad psíquica. Su sistema de armas utiliza objetivos biológicos. El diseño de su reactor está completamente obsoleto. ¿Cuánto cuesta? Hake repitió. Cheater Santen se estremeció en lo que podría haber sido una muestra de diversión. 3.000 créditos y te lo llevas tú mismo. Quiero que ese espacio quede libre. Hake sacó su comprobante de crédito. Todos sus ahorros. 3 años de comidas salteadas y turnos dobles. La chica emitió un pitido cuando se completó la transacción. «Estás loco», dijo Cheater, pero ya se estaba alejando. Los humanos siempre compran basura y creen que pueden arreglarla. Hake se quedó solo con su nuevo barco. De cerca, parecía aún peor. El casco tenía agujeros reales en algunos lugares. El tren de aterrizaje se había derrumbado hacia un lado, haciendo que todo el barco se inclinara en un ángulo de 15 grados. Cuando entró a través de un hueco donde antes había una puerta, el interior era aún más deprimente. Todo estaba roto, faltaba o estaba cubierto por algún tipo de hongo extraño. Pero Hake sonrió de todos modos. «Mira». Todos los demás miraron este barco y vieron un proyecto de restauración imposible. Vieron tecnología incompatible y sistemas obsoletos. Vieron una pérdida de tiempo y dinero. Hake vio algo diferente. Vio la ingeniería debajo de todo el óxido y el daño. Vio un revestimiento del casco 3 veces más grueso que el que utilizan los barcos modernos. Vio un diseño de reactor que era brutalmente simple comparado con los núcleos de fusión cuántica entrelazados que requerían los reactores modernos. Vio monturas de armas que no necesitaban computadoras de orientación sofisticadas. Lo más importante es que vio sistemas mecánicos, engranajes físicos reales y sistemas hidráulicos y cosas que tenían sentido. No hay IA que necesite actualizaciones constantes. No hay interfaces holográficas que requieran 20 contraseñas diferentes. Solo máquinas honestas que funcionaron o no. Y si no funcionaban, podías arreglarlos con herramientas reales. Hake había crecido en la Tierra, en las ruinas del viejo Detroit, donde nada era nuevo y todo tenía que arreglarse 100 veces. Su abuelo había sido mecánico de automóviles cuando la gente todavía conducía coches terrestres.
Su padre había mantenido los procesadores atmosféricos que mantenían respirables las cúpulas de la ciudad. Jake había aprendido de ambos que cualquier cosa construida por alguien podía ser reparada por otra persona. Solo hacía falta paciencia, creatividad y la suficiente terquedad para seguir intentándolo cuando todos decían que era imposible. Durante la semana siguiente, Jake alquiló un transportador de carga y trasladó el crucero Belcartiano a una bahía de mantenimiento vacía en el borde del puesto avanzado. La demolición de la bahía estaba prevista para dentro de 6 meses, lo que significaba que el alquiler era barato. Usó lo último que le quedaba de dinero para comprar un conjunto básico de herramientas de corte, equipo de soldadura y un reactor portátil para alimentar su espacio de trabajo. Luego se puso a trabajar. El primer mes fue solo demolición. Jake cortó todo lo que no se pudo salvar, que era la mayor parte del interior. La computadora con interfaz psíquica desapareció. El sistema de orientación de armas biológicas fue desechado y reciclado. El antiguo soporte vital que necesitaba 3 tipos diferentes de filtros atmosféricos alienígenas fue arrancado por completo. A veces, otros mecánicos pasaban por su bahía, movían la cabeza y se marchaban sin decir nada. Algunos se rieron abiertamente. Un ingeniero quillano incluso presentó una queja formal a la administración del puesto avanzado, alegando que Jake estaba creando un peligro para la seguridad. Jake los ignoró a todos. Todas las noches, después de terminar su turno habitual, trabajaba en el barco. Fabricó nuevas placas de casco a partir de asteroides comprimidos o desechados por los mineros. Reconstruyó el reactor utilizando principios de los antiguos submarinos nucleares de la Tierra descargados de los archivos históricos. Instaló un sistema de soporte vital canibalizado de 3 lanzaderas Hunk diferentes, uniendo las piezas con cinta adhesiva hasta que funcionaron. En cuanto a las armas, optó por lo simple. Los barcos modernos utilizaban láseres de pulso y cañones de plasma. Jake instaló armas balísticas, proyectiles metálicos reales disparados por explosiones químicas, una tecnología que tenía 1000 años de antigüedad, pero que no requería nada más complicado que munición y un percutor. 5 meses después de comprar el barco, trabajando 16 horas al día y sobreviviendo con barras de raciones, Jake finalmente soldó la última placa de blindaje en su lugar. El barco tenía un aspecto terrible. El revestimiento de los agujeros no coincidentes le daba un aspecto de mosaico. Las marcas de quemaduras de su soplete cubrían todas las superficies, pero estaba sellado, presurizado y, en teoría, era apto para viajar por el espacio. Una tarde, Jake estaba en el compartimento de carga, exhausto y sin blanca, pero sonriendo como un idiota. Mañana es el día de demolición de esta bahía de mantenimiento, lo que significa que mañana también es el día del vuelo de prueba. Ya había elegido un nombre. Lo pintó él mismo en la nariz con letras blancas toscas. Doncella de hierro. Los demás mecánicos iban a perder la cabeza. Se suponía que el primer trabajo real de Jake con Iron Maiden sería sencillo. Una empresa minera necesitaba a alguien que transportara equipos desde Outpost Darwin hasta sus instalaciones en Frontier Belt. 3 días de viaje, dinero fácil, sin complicaciones. El salario era decente y Jake necesitaba desesperadamente créditos después de gastar todo en el barco. El supervisor de la mina miró a Iron Maiden con evidente disgusto. ¿Esa cosa realmente es digna de volar al espacio?, preguntó, caminando por el pasillo remendado con los brazos cruzados. Ella llevará tu carga allí sana y salva, prometió Jake. Garantizado. El supervisor se encogió de hombros. Tu funeral. Simplemente no explotes con nuestro equipo a bordo. Esto está asegurado por más de lo que vale su barco. Jake cargó los contenedores de carga, realizó sus controles previos al vuelo 3 veces y despegó desde Outpost Darwin un martes por la mañana. La doncella de hierro voló como un elefante borracho, lento y pesado, pero los motores funcionaron suavemente y la potencia del reactor se mantuvo estable. Hasta ahora, todo bien. El cinturón fronterizo era básicamente un espacio vacío entre 2 sistemas estelares, plagado de asteroides y antiguas concesiones mineras que se habían agotado hacía décadas. La mayoría de los barcos lo evitaban porque allí no había nada que valiera la pena ver. Por eso era popular entre los piratas. El poco tráfico significaba blancos fáciles y sin testigos. Jake llevaba 2 días de viaje,
a mitad de la cinta, cuando su placa sensora empezó a pitar. 3 contactos que se acercan rápidamente desde detrás de un gran cúmulo de asteroides. Su corazón se hundió incluso antes de que le hicieran la identificación. ¿Piratas? Por supuesto que eran piratas. El sistema de comunicaciones cobró vida. Carguero no identificado. Apaga los motores y prepárate para abordar. Cumplir inmediatamente o ser destruido. Jake miró la pantalla de su sensor. 3 barcos, todos ellos corbetas modernas de clase Talón. Rápido, maniobrable y armado con cañones de pulso que podrían atravesar los agujeros de un carguero normal como si fuera mantequilla. Cada uno probablemente costó 50 veces lo que Jake había pagado por Iron Maiden. Podría intentar correr, pero su nave era demasiado lenta. Podría intentar pedir ayuda, pero la patrulla más cercana probablemente estaba a 3 días de distancia. Eso le dejaba una opción, y probablemente era la cosa más estúpida que jamás había considerado. Jake encendió sus sistemas de armas. Los cañones balísticos cobraron vida con un zumbido. Sus computadoras objetivo se iniciaron con un software antiguo que tardó 30 segundos en inicializarse. Armas modernas activadas instantáneamente. Esto tomó más tiempo que una pausa para tomar café. Última advertencia, carguero. La voz del capitán pirata se escuchó nuevamente. Levanta 2 o abriremos fuego. Jake respiró hondo y presionó el botón de transmisión. Negativo. Ven y tómalo. Hubo un momento de silencio, luego risas del canal pirata. Tu funeral, idiota. Las 3 corbetas abrieron fuego simultáneamente. El espacio alrededor de Iron Maiden se iluminó con brillantes rayos de pulso azul, el tipo de energía concentrada que podría atravesar el revestimiento de un agujero estándar en segundos. Jake se preparó, agarrando su palanca de control con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los rayos de pulso impactaron su casco y salpicaron la armadura como agua que golpea una pared de piedra. Aparecieron marcas de quemaduras en el revestimiento grueso. La pintura burbujeó y se quemó, pero los rayos no penetraron. Ni siquiera se acercaron a penetrar. Jake se quedó mirando la pantalla del informe de daños. Daños superficiales únicamente en el casco. Sin infracciones, sin fallos del sistema. Los piratas dispararon de nuevo, concentrando sus rayos en una sección, intentando atravesarla enfocando su fuego. Más marcas de quemaduras, más pintura quemada. La capa exterior del blindaje se calentó hasta niveles peligrosos, pero la capa secundaria que se encontraba debajo se mantuvo fría e intacta. Mira, los barcos modernos fueron construidos para armas modernas. Sus cascos fueron diseñados para ser ligeros y rápidos con escudos de energía realizando la mayor parte del trabajo defensivo. Pero Iron Maiden se había construido hace 300 años, en una época en la que no existían los escudos de energía. En aquel entonces, los barcos se protegían con puro espesor. Armadura de metal sólido, capa tras capa tras capa. Los belcartianos habían construido sus naves para sobrevivir, y habían recibido misiles y proyectiles metálicos a velocidades increíbles. En comparación con eso, los rayos de pulso eran casi suaves. Jake preparó su primer disparo. La computadora de orientación balística era primitiva y requería que calculara manualmente el tiempo de avance y la trayectoria. No se trata de una inteligencia artificial predictiva sofisticada, solo matemáticas básicas e intuición humana. Esperó hasta que el corbete más cercano se dispusiera a atacar, observó su patrón de movimiento y apretó el gatillo. El cañón de riel disparó con un sonido como un trueno. Una bala de metal sólido acelerada a velocidad hipersónica, cruzando la distancia entre naves en menos de un segundo. Los escudos de los piratas se activaron automáticamente, sofisticadas barreras de energía diseñadas para desviar o absorber el fuego entrante. Fueron optimizados para armas de pulso, cañones de plasma y torpedos de energía. Fueron muy buenos en detener esas amenazas. No fueron diseñados para un trozo de metal sólido viajando a varios kilómetros por segundo. La bala atravesó el escudo como si ni siquiera estuviera allí, atravesó el agujero de la corbete, atravesó 2 cubiertas y salió por el otro lado. La atmósfera se ventilaba desde ambos agujeros y brillantes nubes de aire helado. El corbete giró violentamente, completamente fuera de control. Jake no esperó. Disparó. De nuevo al segundo pirata. Otro éxito.
Este alcanzó la sección del motor de la corbeta, y toda la mitad trasera de la nave explotó en una brillante bola de fuego naranja. El tercer pirata se alejó de inmediato, con los motores encendidos mientras aceleraba a máxima velocidad. Jake lo dejó ir. A él no le interesaba ser un asesino. Él solo quería entregar su carga y recibir el pago. Sus manos temblaban mientras la adrenalina se desvanecía. Su panel de sensores mostró que el primer corbete se alejaba cojeando, con la atmósfera aún perdiéndose, pero estabilizada. El segundo eran escombros. El tercero ya estaba demasiado lejos para poder rastrearlo. Jake permaneció sentado en su asiento de piloto durante un largo rato, simplemente respirando. Entonces empezó a reír. No pudo evitarlo. 3 buques de guerra modernos lo habían atacado, y él los había rechazado con un barco que todos decían que era basura sin valor. Cuando entregó el equipo de minería 3 horas más tarde, justo a tiempo, el supervisor se quedó mirando las marcas de quemaduras que cubrían el casco de Iron Maiden. ¿Qué te pasó? Jake se encogió de hombros, intentando parecer casual, aunque su corazón todavía estaba acelerado. Me encontré con algunos piratas. Nada serio. Nada serio. El supervisor caminó alrededor del barco, examinando los daños. Estas son marcas de cañones de pulso. Múltiples impactos. ¿Cómo estás vivo? Revestimiento grueso del casco, dijo Jake simplemente. Ya no los hacen así. La noticia se difundió rápidamente. En el plazo de un día, todos los espaciales y mecánicos de los 3 sistemas se enteraron del humano que había luchado contra los piratas en una antigüedad modernizada. La mayoría no lo creyó. Algunos pensaron que era exagerado, pero unos pocos muy específicos, prestaron atención. En una semana, Jake recibió visitas y su vida estaba a punto de complicarse mucho más. La primera persona que encontró a Jake estaba esperándolo afuera de su bahía de mantenimiento cuando regresó de su viaje de carga. Un hombre corpulento, con mechas grises en la barba, estaba sentado en una caja de almacenamiento, limpiándose las uñas con una navaja de bolsillo. Él levantó la vista cuando el carro de transporte de Jake se detuvo. ¿Eres el tipo que vuela el Iron Maiden? El hombre preguntó. Jake dudó. Después del encuentro con los piratas, esperaba problemas. Quizás estos eran amigos de los piratas. Quizás alguien quería venganza. Depende de quién pregunte. El hombre se levantó y extendió la mano. Mi nombre es Tom Rodríguez. Escuché que montaste armas balísticas en un crucero Belcar y realmente las hiciste funcionar. ¿Eso es cierto? Jake le estrechó la mano con cautela. Sí. ¿Así que lo que? Tom sonrió. Entonces, he estado diciendo durante 15 años que las armas cinéticas están subestimadas y todos piensan que estoy loco. Me despidieron de 3 contratistas militares diferentes por negarme a trabajar en diseños de cañones de pulso. Dijeron que estaba estancado en el pasado. Dijo que no entendía la guerra moderna. Hizo un gesto hacia Iron Maiden a través de la puerta abierta de la bahía, pero usted demostró mi punto. ¿Puedo ver tu configuración? Jake se encontró dándole a Tom un recorrido por los sistemas de armas. El hombre mayor hizo preguntas técnicas detalladas, asintiendo con aprecio ante las soluciones de Jake a varios problemas. Cuando llegaron al mecanismo de seguridad del cañón de riel, Tom realmente se rió de alegría. Esto es brillante. Se utilizó una bobina aceleradora de minería como impulsor principal y se equilibró el retroceso con amortiguadores hidráulicos de un cargador de carga. Tom meneó la cabeza con admiración. Chico, tienes buenos instintos, pero tu distribución de poder es ineficiente. Estás perdiendo aproximadamente el 30% de la potencia de tu reactor debido a la resistencia en estos cables, y tu sistema de alimentación de munición se atascará después de aproximadamente 50 rondas de fuego sostenido. Jake se sintió a la defensiva. Funciona, ¿no? Funciona, asintió Tom. Pero podría funcionar mejor. Pude solucionar ambos problemas en unos 3 días. Ni siquiera se necesitarían piezas caras, solo una mejor ingeniería. Hablaron durante 2 horas. Tom había pasado 20 años diseñando sistemas de armas para varias organizaciones militares antes de que su pensamiento obsoleto lo llevara a ser incluido en la lista negra de la industria. Sabía cosas sobre la guerra cinética que Jake ni siquiera había considerado. No tengo ningún otro lugar donde estar, dijo finalmente Tom. Y tienes una nave que usa las armas que diseñé.
Parece que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Te interesa un compañero? Jake pensó en ello durante quizás 10 segundos. Sí, lo soy. Tom se mudó al área de mantenimiento ese mismo día. Fiel a su palabra, reconstruyó el sistema de alimentación del cañón de riel y rediseñó el sistema de alimentación de munición. Cuando terminó, las armas de Jake disparaban más rápido, golpeaban más fuerte y podían mantener el fuego durante horas sin atascarse. El segundo miembro de la tripulación llegó una semana después. Lisa Warren apareció durante el desayuno, una mujer humana alta, con cabello corto y negro y una chaqueta de vuelo cubierta de parches no autorizados. Ella caminó directamente hacia Jake en la cafetería del puesto de avanzada. «Vuela sin piloto», dijo sin preámbulos. Jake levantó la vista de su comida. «Soy el piloto. Eres técnico de mantenimiento que aprendió a volar», corrigió Lisa. «Vi tu trayectoria de despegue la semana pasada. Excediste el combustible en tu empuje inicial, desperdiciaste combustible en 3 correcciones de rumbo innecesarias y tu aproximación de atraque tuvo un bamboleo de 2 grados que habría suspendido cualquier certificación de vuelo básico». Jake sintió que se le calentaba la cara. «Llegué a donde necesitaba, por los pelos». Lisa se sentó frente a él. «Soy un piloto de verdad, 20 años en la flota comercial, 3 años en la marina antes de eso. Me retiraron la licencia hace 6 meses por negarme a dejar que el piloto automático manejara una emergencia. Un burócrata decidió que demostré falta de criterio al tomar el control manual durante una crisis». «¿Qué clase de crisis?», preguntó Jake. «Fluctuación del reactor durante una aproximación a la estación. El piloto automático quería seguir el procedimiento estándar y retroceder a una distancia segura. Sabía que podríamos realizar el atraque si realizaba la aproximación manualmente. Tenía razón. Atracamos sin problemas. Pero el gerente de la estación presentó una queja por operación imprudente y me suspendieron la licencia». Tom, que había estado escuchando cerca, se rió. «Así que te castigaron por ser mejor piloto que la computadora». «Exactamente». Lisa dijo, «y ahora oigo que hay un humano. Volar una nave que no depende de sofisticados sistemas de piloto automático. Un barco que realmente requiere habilidad de pilotaje manual. Quiero entrar». Jake miró a Tom, quien se encogió de hombros. «Nos vendría bien a alguien que de verdad sepa volar». Lisa tomó el asiento del piloto al día siguiente. Jake la vio realizar un vuelo de práctica alrededor del campo de asteroides cerca del puesto de avanzada. Voló el Iron Maiden como si hubiera nacido en esa cabina, extrayendo del crucero pesado un rendimiento que Jake desconocía. No era más rápida que el piloto automático, pero era más inteligente. Anticipó los problemas antes de que ocurrieran. Sabía cuándo forzar los motores y cuándo reducirlos. El tercer miembro de la tripulación los encontró un mes después. Mike Patterson era un humano bajo y fibroso con manchas de grasa permanentes bajo las uñas. Trabajaba en la sección principal de ingeniería del puesto de avanzada, y al parecer, había estado estudiando el Iron Maiden desde la distancia. «La configuración de tu reactor es una locura», le dijo a Jake una noche. «Tienes 3 sistemas de energía diferentes improvisados con adaptadores que no deberían funcionar. Todo debería haber explotado la primera vez que lo encendiste. Pero no lo hizo», señaló Jake. «No lo hizo. Porque de alguna manera tuviste suerte con el equilibrio de energía». Mike sacó un bloc de datos lleno de ecuaciones, «pero he estado haciendo simulaciones. Tu configuración actual funciona a un 60% de eficiencia. Podría reconstruir tu red de distribución de energía y llevarla al 90%. Quizás al 95% si añado algunos sistemas de redundancia». Tom se apoyó en un banco de trabajo. «¿Para qué necesitaríamos redundancia? El reactor funciona bien. Porque cuando estás en combate y algo recibe un impacto, necesitas refuerzos», dijo Mike. «Ahora mismo, si alguien hace un agujero en tu acoplamiento de energía principal, toda tu nave se apaga. Podría instalar 3 sistemas de energía independientes. Cualquiera de ellos podría hacer funcionar la nave solo. Tendrías que sufrir daños catastróficos para perder los 3. Jake, Tom y Lisa se miraron. «¿De verdad puedes hacer eso?», preguntó Jake. Mike sonrió. «Chico, llevo 15 años solucionando problemas imposibles.
Esto es solo otro rompecabezas, y sinceramente, me aburro muchísimo haciendo tareas estándar. Mantenimiento del equipo de la estación. Tu nave es interesante. Mike se unió a la tripulación al día siguiente. Pasó 2 meses reconstruyendo por completo los sistemas internos de Iron Maiden. Al terminar, la nave contaba con 3 reactores independientes, cada uno capaz de operar sistemas esenciales. Las líneas de distribución de energía discurrían por conductos protegidos. Los sistemas de respaldo tenían sistemas de respaldo. Los 4 trabajaban juntos como si hubieran sido un equipo durante años. Tom mejoraba las armas constantemente, siempre encontrando maneras de golpear con más fuerza con menos potencia. Lisa practicaba maniobras de vuelo hasta que pudo girar el crucero pesado a través de campos de asteroides sin raspar la pintura. Mike mantenía todo funcionando a la perfección, solucionando problemas antes de que se agravaran. Empezaron a aceptar trabajos juntos. Trabajos peligrosos que otras tripulaciones no se atreverían. Misiones de escolta a través de regiones con tormentas electromagnéticas donde los sensores modernos fallaban. Operaciones de salvamento en áreas con alta radiación que quemaban componentes electrónicos delicados. Caza de piratas en zonas sin ley donde los refuerzos estaban a días de distancia. Iron Maiden era perfecta para estos trabajos. La nave no dependía de sensores sofisticados ni componentes electrónicos delicados. Fue construida para resistir daños y seguir luchando. Y con una tripulación que sabía cómo usarlos. Gracias a sus fortalezas, el feo crucero modernizado se convirtió en algo extraordinario. En 6 meses, se habían forjado una reputación. Cuando era necesario hacer algo en condiciones que habrían destruido una nave moderna, llamaban a Jake y a su tripulación. Los trabajos pagaban lo suficientemente bien como para permitirse seguir mejorándolos. Más blindaje, mejores armas, reactores más potentes. El Iron Maiden se volvía más feo con cada modificación, cubierto de placas soldadas y secciones de agujeros desiguales. Pero la fealdad no importaba cuando eras la única nave capaz de cumplir con su cometido. La llamada de socorro llegó un martes por la tarde mientras Jake estaba hundido hasta los codos en un colector de refrigerante. La voz de Lisa crepitó por el intercomunicador desde la cabina. Jake, necesitas escuchar esto ahora. Jake se limpió las manos y subió al puente. Toda la tripulación se reunió alrededor de la estación de comunicaciones mientras se repetía la transmisión de emergencia. Aquí la estación Meridian. Estamos siendo atacados por naves hostiles desconocidas. Fuerzas de defensa en acción. Se solicita asistencia inmediata de cualquier nave en el radio de alcance. Repito, la estación Meridian está siendo atacada. Tom abrió la pantalla táctica. Meridianos a unas 4 horas de distancia como máximo. Arde. Tienen una estación de escuadrón de defensa completa allí. 20 fragatas, todas naves modernas. Lo que sea que los esté atacando debe ser serio. La transmisión continuó, pero el tono cambió. Había pánico en la voz. El escuadrón de defensa está sufriendo grandes pérdidas. Varias naves destruidas. Necesitamos ayuda. Si alguien responde, por favor. Mike miró a Jake. Hay 12.000 personas en esa estación. Civiles, familias. Jake no dudó. Lisa, traza un rumbo. Tom, carga todas las armas. Mike, quiero todos los reactores a máxima potencia. Vamos a entrar. ¿Contra qué?, preguntó Tom. Ni siquiera sabemos contra qué nos estamos estrellando. No importa, dijo Jake, abrochándose el cinturón de seguridad en la silla del capitán. Necesitan ayuda. Las manos de Lisa recorrieron los controles, trazando el rumbo. Llegaremos en 3 horas y 40 minutos si forzamos los motores. Entonces, apriétenlos, ordenó Jake. La Iron Maiden avanzó hacia la estación Meridian a velocidades que hicieron que todo creciera y la temperatura del reactor subiera a la zona roja. Mike trabajó frenéticamente. Para evitar que todo se derritiera, canalizando el refrigerante y ajustando la distribución de energía sobre la marcha. Escucharon las llamadas de socorro durante todo el trayecto, y con cada minuto que pasaba, la situación empeoraba. El escuadrón de defensa se redujo a 8 naves. No podemos retenerlos mucho más. Los escudos de la estación estaban al 40%.
Hemos abierto varias brechas completas. El escuadrón de defensa se redujo a 3 naves. Dios mío, el Valiant acaba de explotar. 2 naves se fueron. Luego, silencio durante 10 terribles minutos. Nada más que estática. Cuando finalmente salieron del hiperespacio cerca de Meridian, la escena era peor de lo que Jake había imaginado. Los escombros llenaban el espacio alrededor de la estación. Fragmentos de fragatas, cápsulas de escape, contenedores de carga y cuerpos flotaban en nubes. La estación misma estaba en llamas, la atmósfera se escapaba por una docena de brechas, sus escudos defensivos parpadeaban débilmente, y a su alrededor había 12 naves que Jake reconoció de inmediato. Cruceros belcartianos. Antiguas naves de guerra iguales a la que había reconstruido, pero estas eran de grado militar y enormes. Cada una era el doble del tamaño de Iron Maiden, cubiertas de baterías de armas y un grueso blindaje. ¿Blindaje? ¿Qué demonios es eso?, susurró Lisa. Jake miró la pantalla táctica, con la mente acelerada. Flota de guerra automatizada. El imperio belcartiano colapsó hace 300 años, pero enviaron flotas automatizadas para patrullar su territorio. Debió de haber estado a la deriva en el espacio profundo todo este tiempo siguiendo una programación antigua. Tom estudió las naves enemigas. Usan la misma tecnología que nosotros. El mismo blindaje, las mismas armas cinéticas. Por eso destruyeron el escuadrón de defensa tan fácilmente. Las naves modernas no están diseñadas para este tipo de guerra. Uno de los cruceros detectó su llegada y comenzó a virar hacia ellos. Luego otro, luego los 12. Sus sistemas de puntería apuntaron a Iron Maiden con sensores antiguos pero funcionales. Nos ven, dijo Lisa innecesariamente. Órdenes, Jake debería haber corrido. Una nave contra 12 era un suicidio. La jugada inteligente era retirarse, pedir ayuda y esperar una respuesta militar adecuada. Eso es lo que cualquier capitán razonable haría. Pero Jake había pasado 5 meses reconstruyendo un crucero belcartiano desde cero. Había aprendido cada detalle de su diseño. Conocía sus puntos ciegos, el alcance de sus armas, las vulnerabilidades de sus reactores. Entendía cómo pensaban estas naves porque había reconstruido una con sus propias manos. Nos estamos enfrentando, dijo Jake. ¿Estás loco?, gritó Mike desde ingeniería. Son 12. Conozco sus debilidades, dijo Jake con calma. Lisa, acércate a nosotros. Tom, apunta las carcasas de sus reactores, en el lado de estribor, 2 metros detrás de los montajes de armas principales. Mike, mantén nuestra armadura orientada hacia adelante en todo momento. Vamos a contener su fuego y darles donde más les duele. El primer crucero belcartiano abrió fuego. Las balas balísticas impactaron en el casco delantero del Iron Maiden. Cada impacto enviaba ondas de choque a través de la nave, pero Tom había reforzado ese blindaje específicamente para resistir a armas cinéticas. Las balas abollaron el blindaje, marcaron la superficie, pero no penetraron. Tom devolvió el fuego con precisión quirúrgica. Las balas de su cañón de riel impactaron en la carcasa del reactor del crucero enemigo, exactamente donde Jake había indicado. El reactor del antiguo buque de guerra se desestabilizó y toda la nave quedó a oscuras, flotando indefensa. Uno menos, gritó Tom. Quedan 11. Lisa se zambulló entre 2 cruceros enemigos, obligándolos a contener el fuego o arriesgarse a impactarse. Giró la nave, presentando blindaje nuevo al fuego enemigo mientras Tom buscaba nuevos objetivos. Otra ráfaga de cañón de riel. Otro reactor enemigo se desactivó, pero el enemigo se adaptó. Comenzaron a coordinar su fuego. Varias naves apuntaban a la misma sección del casco del Iron Maiden. Ni siquiera el grueso blindaje pudo resistir esa concentración. Castigo eterno. Las alarmas de advertencia sonaron al agrietarse el blindaje del casco bajo la tensión. Blindaje delantero al 60%, informó Mike. No podemos aguantar más esto. Jake observó la pantalla táctica, analizando mentalmente las posibilidades. Las naves enemigas seguían protocolos sencillos, patrones de ataque predecibles programados siglos atrás. Se posicionaron en formación estándar, mantuvieron distancias de disparo óptimas y atacaron primero a la mayor amenaza, lo que significaba que Jake podía predecir con exactitud qué harían a continuación. Lisa, arranque de emergencia hacia la estación.
A toda velocidad. Eso nos pondrá en medio de su formación, protestó Lisa. Exactamente, dijo Jake. Hazlo. Lisa aceleró a fondo. La doncella de hierro aceleró directamente hacia la estación Meridian, atravesando la formación enemiga. Todos los cruceros belcartianos giraron para rastrearlos, con sus sistemas automatizados enfocados por completo en la única amenaza identificada, lo que los puso a todos en línea. Las 12 naves, una detrás de la otra, todas mirando en la misma dirección. Tom, carga munición perforante, ordenó Jake. Dispara directamente a través de ellas. Tom lo entendió al instante. Cargó la munición más densa y pesada que tenían y disparó el cañón de riel principal en una ráfaga continua. Las municiones atravesaron el primer crucero enemigo, atravesando el casco y saliendo por la parte trasera, aún con suficiente velocidad para alcanzar al segundo crucero. Luego al tercero, luego al cuarto. Era como disparar a través de blancos de papel. El blindaje enemigo estaba diseñado para detener munición proveniente del frente, no munición que ya había penetrado otra nave y venía por detrás en ángulos inesperados. 5 cruceros enemigos se apagaron simultáneamente, con sus reactores perforados, sus sistemas fallaron. Los 7 restantes rompieron la formación. Su simple programación confundida por un patrón de ataque que no estaban diseñados para contrarrestar. Se dispersaron tratando de recuperar su objetivo. Pero ahora eran 7 contra 1 en lugar de 12 contra 1. Y la tripulación de Jake tenía impulso. La batalla se convirtió en un brutal duelo. Iron Maiden recibió impactos que habrían vaporizado cualquier nave moderna. Se abrieron brechas en el casco en 3 cubiertas. El cañón de riel de estribor explotó después de recibir un impacto directo. Se produjeron incendios en los camarotes de la tripulación. Mike hizo milagros manteniendo los reactores en línea mientras la mitad de la nave se desmoronaba. Lisa voló como un demonio, manteniendo sus secciones dañadas alejadas del fuego enemigo mientras presentaba blindaje nuevo. Tom disparó sin parar hasta que los cañones de sus armas brillaron al rojo vivo. Jake coordinó todo, anunciando objetivos y maniobras mientras monitoreaba los informes de daños. Uno por uno, los cruceros enemigos se apagaron. 6543, las 2 últimas naves enemigas intentaron retirarse. Su programación finalmente reconoció que estaban superadas. Los cañones de riel de Tom los alcanzaron a ambos antes de que pudieran escapar. Cuando el último crucero enemigo explotó, Jake se dio cuenta de que no oía nada más que un zumbido en los oídos. Le temblaban las manos. Su uniforme estaba empapado de sudor. Estado, logró decir. La voz de Mike se oyó exhausta. Apenas estamos vivos. Los reactores están estables, pero tenemos daños en todas las cubiertas. Cuento 15 infracciones completas. Estamos ventilando la atmósfera en las cubiertas 2 a 5. ¿Estación meridiana? Jake preguntó. Lisa revisó sus sensores. Todavía está ahí. Los escudos están caídos y han recibido daños, pero la estructura está intacta. Los salvamos. Jake se desplomó en su silla. 7 horas de lucha. 7 horas del combate más intenso que ninguno de ellos había experimentado jamás contra 12 buques de guerra militares que habían destruido todo un escuadrón de defensa moderno en menos de una hora. Y una tripulación de 4 humanos en un pedazo de chatarra reacondicionado había ganado. Los representantes del Consejo de Defensa Galáctico llegaron a la estación Meridian 3 días después de la batalla. Jake todavía estaba supervisando las reparaciones cuando una delegación de 5 funcionarios con uniformes impecables solicitó una reunión. Parecían incómodos parados en la cubierta parcheada y quemada de Iron Maiden, rodeados de cables expuestos y sistemas improvisados. El funcionario principal, un alto quillón con una insignia plateada en su cuello, fue directo al grano. Capitán Michie, el Consejo ha revisado las grabaciones de la batalla. Lo que usted logró aquí no tiene precedentes. Nos gustaría hacerle una oferta. Jake dejó su soplete de soldar. Estoy escuchando. Queremos que nos construyas una flota. 50 barcos idénticos a este, con tripulación completa y listos para el combate en un plazo de 18 meses. Proporcionaremos instalaciones, materiales y personal. Supervisarás toda la operación. El funcionario sacó un bloc de datos. Estamos dispuestos a ofrecer 10 millones de créditos por adelantado,
más 5 millones adicionales por cada buque completado. Jake hizo los cálculos en su cabeza. Eso fueron 260 millones de créditos. Más dinero del que vería en 10 vidas. Podría jubilarse, comprar una colonia en algún lugar y no trabajar nunca más. Tom, Lisa y Mike se habían reunido cerca para escuchar. Todos miraron a Jake, esperando su respuesta. No, dijo Jake. El funcionario parpadeó. Lo siento. ¿Dijiste que no? Quizás no entendiste el alcance de nuestra oferta. Lo entendí perfectamente, interrumpió Jake. Y mi respuesta es no. No te voy a construir una flota. El traductor oficial tuvo dificultades para transformar su confusión en palabras. ¿Pero por qué? Es una oferta extremadamente generosa. Serías rico más allá de lo imaginable. Tendrías acceso a los mejores astilleros del espacio conocido. Jake volvió a tomar su soplete porque lo arruinarías. Lo estandarizarías todo. Escribirías regulaciones y protocolos. Tomarías lo que funciona de esta nave y la convertirías en otra nave militar que sigue todas las reglas. Señaló el interior de Iron Maiden. Esta nave funciona porque la construimos sin reglas. Usamos lo que funcionaba, no lo que algún manual decía que debíamos usar. No se puede producir ese tipo de pensamiento en masa. El oficial intentó un enfoque diferente. Capitán, sea razonable. La amenaza belcartiana es real. Podría haber otras flotas automatizadas ahí fuera. La galaxia necesita naves que puedan contrarrestar este tipo de guerra. Entonces la galaxia debería construirlas, dijo Jake. Pero no a través de ti. La delegación se fue poco después, visiblemente frustrada. Tom esperó a que se fueran antes de hacer la pregunta obvia. Entonces, ¿cuál es tu plan? Porque tiene razón en una cosa. Probablemente haya más flotas automatizadas ahí fuera, y la mayoría. Las naves no pueden luchar contra ellos. Jake llevaba 3 días pensando en esto, desde que terminó la batalla. Voy a publicarlo todo. Cada esquema, cada modificación, cada truco que hemos aprendido. Lo pondré en las redes públicas donde cualquiera pueda acceder. Mike lo miró fijamente. ¿Lo vas a regalar? Sí, dijo Jake. Porque es la única forma en que realmente ayudará. Si el Consejo construye 50 naves, son 50 naves. Pero si todos los mecánicos e ingenieros de la galaxia tienen acceso a nuestros diseños, miles de personas empezarán a experimentar. Mejorarán lo que hicimos. Encontrarán soluciones que nunca imaginamos. Algunos construirán naves mejores que Iron Maiden. Lisa asintió lentamente. Va a causar caos. Todos los desguaces del espacio serán saqueados en busca de cascos viejos. Cualquier mecánico de pacotilla creerá que puede construir una nave de guerra. Bien. Jake dijo, que haya caos. En la actualidad, el poder militar está concentrado en quien posee la tecnología más nueva. Pero si alguien puede convertir la basura en un barco de guerra, eso lo cambia todo. Nivela el campo. Durante la semana siguiente, Jake recopiló todo. 300 años de diseño belcartiano, 6 meses de su propio ensayo y error, más todas las mejoras que Tom, Lisa y Mike habían aportado. Configuraciones de reactores, colocación de blindajes, soluciones de montaje de armas, redes de distribución de energía, incluso los errores y fracasos para que otros pudieran aprender de ellos. Lo subió todo a las redes públicas a medianoche de un viernes. Sin fanfarrias, sin anuncios, solo datos sin procesar disponibles libremente para cualquiera que los quisiera. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, los mecánicos de toda la galaxia comenzaron a descargar los archivos. En cuestión de días, los desguaces informaron de una gran afluencia de buques obsoletos. En cuestión de semanas, empezaron a aparecer los primeros barcos imitadores. No todos eran buenos. Algunos constructores no entendieron los principios y crearon trampas mortales que explotaron en su primer vuelo. Pero otros mejoraron los diseños de Jake, añadiendo innovaciones que él nunca había considerado. Un ingeniero descubrió cómo triplicar la eficiencia del reactor. Un mecánico humano en las colonias exteriores desarrolló un sistema de armadura híbrido que era más ligero y más fuerte. Los astilleros de Aquillan comenzaron a producir kits de modernización estandarizados que podían convertir cualquier buque antiguo en algo digno de combate.
La economía galáctica se volvió loca. De repente, los barcos obsoletos volvieron a tener valor. Los desguaces se convirtieron en minas de oro. Los pequeños operadores independientes podrían permitirse el lujo de contar con buques que pudieran competir con los buques de guerra corporativos. Los piratas descubrieron que sus costosos barcos modernos eran vulnerables a modificaciones baratas. El Consejo de Defensa intentó suprimir la información, alegando que constituía una amenaza para la seguridad. Ellos fracasaron. Los datos ya se habían propagado demasiado, se habían copiado y vuelto a cargar en miles de sistemas en todo el espacio conocido. Los contratistas militares vieron caer los precios de sus acciones cuando las fuerzas de defensa se dieron cuenta de que no necesitaban nuevos y costosos barcos. Podrían modernizar los antiguos por una fracción del costo. Las flotas de seguridad corporativas se apresuraron a adaptarse a medida que su ventaja tecnológica se evaporaba. Incluso las organizaciones criminales se sumaron y construyeron buques de guerra híbridos a partir de restos recuperados. 6 meses después de que Hake publicara sus diseños, se estima que había 4.000 naves híbridas operando en el espacio conocido. Cada uno diferente. Cada uno adaptado a las necesidades y recursos específicos de su constructor. Algunos fueron mejores que Iron Maiden. Muchos fueron peores, pero todos demostraron lo mismo. No hacía falta la última tecnología para ser peligroso. Hake y su equipo siguieron volando, aceptando trabajos que les interesaban y rechazando ofertas de personas que querían contratarlos por su fama. Iron Maiden se volvió más feo con cada mes que pasaba, acumulando más parches de armadura, más monturas de armas, más cicatrices de batallas. Estaban transportando suministros médicos a través de un corredor tormentoso cuando Lisa mencionó algo que había estado leyendo. Hay un movimiento en la Tierra ahora. Personas que se hacen llamar neoconstructores. Están recuperando viejos vehículos terrestres y equipándolos con motores modernos, vehículos terrestres, cazas atmosféricos e incluso barcos oceánicos. Están usando tu filosofía. Construya con lo que funciona, no con lo que está de moda. Tom se rió desde la estación de armas. Empezamos una revolución sin siquiera tener esa intención. El mejor tipo de revolución, llamó Mike desde ingeniería. Los accidentes que ocurren porque alguien simplemente quería solucionar un problema. Hake se sentó en la silla del capitán observando los relámpagos de la tormenta fuera del dosel. Pensó en aquel día en el depósito de chatarra gastando sus últimos 3.000 créditos en un vehículo oxidado que todos decían que no valía nada. Pensó en todas las personas que se habían reído de él, que le habían dicho que no se podía hacer, que lo habían llamado loco por intentarlo. Ahora la galaxia estaba llena de gente que hacía exactamente lo que él había hecho. Encontrar lo obsoleto y olvidado, ver potencial donde otros vieron basura y construir algo extraordinario de la nada. Su panel de datos sonó con una notificación. Otro grupo había completado con éxito una modernización. Este es un barco de defensa de colonias construido a partir de un acorazado de 200 años de antigüedad. Utilizaron el diseño del reactor de Hake, pero agregaron sus propias innovaciones a las armas. El barco ya estaba operativo, protegiendo un pequeño asentamiento minero de los asaltantes. Hake sonrió. Eso es lo que él quería. Ni crédito ni fama ni dinero, solo la satisfacción de saber que cualquiera con suficiente terquedad y creatividad podría construir algo que importara. Iron Maiden se estremeció al atravesar una zona de tormenta particularmente dura. Las alarmas sonaron brevemente antes de que Mike corrigiera el flujo de energía. El barco se estaba cayendo a pedazos y se reconstruía constantemente, una colección siempre cambiante de piezas y parches unidos por el ingenio humano. Y en algún lugar de los depósitos de chatarra, garajes y bahías de mantenimiento de toda la galaxia, miles de personas estaban construyendo sus propias versiones. Cada uno es único. Cada una de ellas es una prueba de que la mejor tecnología no siempre es la más nueva. A veces era simplemente la tecnología que realmente podías entender y arreglar con tus propias manos. Hake guardó el recibo de compra original en su habitación, enmarcado en la pared. 3.000 créditos por un crucero oxidado comprado en un depósito de chatarra en el puesto avanzado de Darwin. Todavía era la mejor inversión que había hecho jamás. Y ahora, gracias a él, miles de personas más estaban haciendo el mismo tipo de inversión. Encontrando sus propios cascos oxidados,
construyendo sus propios barcos imposibles. La galaxia nunca sería la